Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente, qué bendición para mí el poder estar a través de estas redes sociales, aleluya, compartiendo contigo esta, esta serie de estudios, amén, que estamos realizando en la carta a los Gálatas. Y de hecho, eh, anoche quería compartir con ustedes esto, pero me fue imposible, tuve gran oposición, no se lograba eh, conectar al internet en la aplicación de Facebook y me fue imposible hacerlo, pero yo sé que todo esto es oposición del enemigo porque no quiere que estas verdades lleguen al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios le sean abiertos sus ojos. Amén. Pero lo bueno es que hoy sí es posible y yo sé que muchos ya están trabajando. Amén. Y que el Señor les bendiga ahí donde laboran cada uno de mis hermanos. Pero lo voy a dejar ahí grabado para que más adelante puedas verlo, ya que el día de ayer me encontraba emocionado porque eh, pude, pude compilar, pude poner junto toda una serie de pruebas, amén, de pruebas que respaldan lo que he estado diciendo ya por algún tiempo, y es que las escrituras se han torcido y se han malinterpretado, y en especial las cartas del apóstol Pablo. Amén. Es por eso la importancia eh, que tiene el estar estudiando esta carta, pero no de la manera, de la forma en que se ha estudiado en el pasado. Como mencioné en el capítulo uno, pues bien fácilmente podríamos ir a una librería y comprar uno de los tantos libros, audios o videos de los que existen ya del estudio de esta carta, pero es una enseñanza preconcebida, amén. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo verso por verso, lo que se llama un estudio sistemático. Y, y, y de esa manera es que podemos lograr entender y ver, hermano, ver con pruebas qué es lo que se está torciendo, qué es lo que se está malinterpretando. Amén. En nombre del Señor, doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se están conectando. Amén. Y a todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. El Señor les bendiga. Bueno, en esta mañana vamos a iniciar con el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Esta carta, este capítulo es un poco más corto que el primero. El primero, pues, ocupamos 4 estudios para poderlo terminar, pero yo creo que solamente 2. Tal vez hoy y el domingo, si Dios quiere, vamos a poder terminar con este segundo capítulo. Pero este capítulo es uno de los más importantes. Claro que no podríamos haber llegado a este capítulo 2 sin primero ver la introducción de lo que es el capítulo uno. Amén. Pero en este capítulo 2, si tú verdaderamente entiendes, amén, si tú verdaderamente entiendes el significado de este capítulo 2, hermano, eso tiene el potencial para cambiar tu vida, para dejar de ver las cosas como las habías estado viendo en el pasado, amén, y verlas desde una perspectiva totalmente diferente. Es el entendimiento de este segundo capítulo tiene el potencial de dirigirte a hacer un cambio poderoso en tu vida, porque el Señor siempre nos va a presentar, hermano, nos va a poner en situaciones en las que tenemos que realizar decisiones poderosas, ¿sí? Una decisión poderosa, hermano, que va a cambiar el resto de tu vida. Amén. Así es que, pues ya sin más preámbulos, vámonos a la introducción de esta carta a los Gálatas, segundo capítulo. Gloria al nombre del Señor. Y oremos para que sea Dios el que nos abra los ojos del entendimiento y que sea su Espíritu Santo enseñándonos todas las cosas y guiarnos a toda verdad. Padre bueno, en nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta mañana, por esta oportunidad, Señor, que me das de compartir estas verdades, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, tú me has mostrado, tú me has enseñado, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que estarán escuchando este video, Señor, y que, Señor,
sea tu espíritu, bendito Dios, porque yo la verdad solamente doy esta enseñanza, Señor, pero es tu Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios eterno, que tus planes gloriosos, Señor, se lleven a cabo, oh bendito Dios. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver y entender esta enseñanza, Dios eterno. En el nombre de Jesús, y toda la gloria y toda la honra, Señor, sea dada a tu nombre. Gracias, Dios eterno, por tu amor. Bendito por siempre. Amén. Ok, bueno, vamos ahora a la introducción de este capítulo 2 de la Carta de los Gálatas. Y vamos a estar aprendiendo, como ya lo dije, vamos a estar aprendiendo a interpretar de una manera correcta algunas de las frases que más mal interpretadas se han hecho en el cristianismo. Es que así es. Pero eso no es algo que yo personalmente lo diga, sino como te vas a poder dar cuenta por ti mismo, y te voy a estar presentando un respaldo bíblico e histórico. Te vas a dar cuenta que esto es verdad, que se han torcido y se han malinterpretado ciertas frases que mencionó, por ejemplo, el apóstol Pablo. Porque a veces cuando digo que se han torcido y se han malinterpretado las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, pues las personas me miran medio raro, algunas incluso empiezan a ver los videos, al escucharme decir eso, pues ya simplemente dejan de verlos. Porque es algo que no se menciona mucho, hermano, no se menciona mucho. Se quedan sorprendidos. Incluso me han dicho que cómo puede ser posible que los grandes eruditos de las escrituras a través de la historia hayan errado y no haber visto esas erróneas interpretaciones. Bueno, yo solo sé que el apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que a él se le había revelado el misterio que en otros tiempos, dice, no había sido dado, sino hasta los últimos tiempos, dice él. Amén. Y yo solo sé que el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21, dice que al final de los tiempos, y estamos viviendo en esos finales de los tiempos, dice que todas las cosas iban a ser restauradas, oiga, a como eran en el principio. Amén. So, es lo que está haciendo el Señor. Lo que está haciendo el Señor. Todo lo que estaba torcido se va a enderezar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, lo que ha pasado, ¿por qué se han dado estas malas interpretaciones? Bueno, lo que ha pasado es que se han ignorado muchas cosas externas que han sucedido fuera del cristianismo. Y para ser exacto, estas cosas han sucedido dentro del judaísmo. Porque recordemos que en un principio, los primeros discípulos de Cristo Jesús, el Mesías de Israel, ellos formaron una secta dentro del mismo judaísmo. Y no, hermano, cuando escuchas la palabra secta, no estoy refiriéndome a una secta satánica, porque es lo primero que viene a nuestra mente. No, secta, hermano, era un grupo de personas, por ejemplo, en este caso, la secta de los del camino, así fueron llamados, los primeros discípulos de Cristo, así fueron llamados, la secta de los del camino. Y esta secta, pero dentro del mismo judaísmo, esta secta, ellos guardaban la ley mosaica y creían en Jesús como el Mesías de Israel al mismo tiempo. O sea, ellos no tenían ningún problema con eso. Ya con el paso del tiempo se dividieron, ¿sí? Se hicieron dos religiones diferentes, el cristianismo y el judaísmo. Esto es un poco tedioso, no voy a entrar en detalle ahora, pero a grandes rasgos fue lo que sucedió, ¿sí? Y ya, por ejemplo, como el cristianismo, ahí se empezaron a hacer sus propias leyes, mano, es lo que sucedió en la historia. Empezaron a hacer sus propias fiestas, ya no a seguir las fiestas bíblicas, sino las fiestas que ellos decidían en tiempo de Constantino y todo eso, ¿ya? Su propia interpretación de las escrituras, pero ignorando muchas cosas de la cultura a la cual habían sido entregadas esas escrituras en un principio, ¿sí? Y por esa ignorancia es que se han terminado por torcer y malinterpretar las escrituras. Pero alguien se preguntará, ¿pero cómo puedes tú estar tan seguro que se han torcido y se han malinterpretado las escrituras? Bueno, porque para poder tomar una interpretación como válida y correcta, es necesario que esta interpretación no se contradiga con otras citas bíblicas.
Y si existe alguna contradicción, entonces esa interpretación de esa palabra no es correcta. Amén. Porque las escrituras no se contradicen. ¿Mm? Y cuando pareciere que se están contradiciendo, es porque la interpretación es incorrecta, no que las escrituras se contradigan. Porque déjame decirte que fue el mismo Dios el que inspiró a escribir toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así es que no hay contradicción en Dios, ¿ya? Y tengo también base bíblica para afirmar que en el cristianismo se han torcido y malinterpretado las escrituras, sobre todo, como vuelvo a repetir, las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? De los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, son 27 escritos. Y 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Estamos hablando de casi la mitad. Y si son las cartas del apóstol Pablo las que se han torcido, entonces ya te puedes imaginar cómo está la doctrina, cómo está la teología actualmente dentro del cristianismo. Amén. Pero como te digo, no es que yo lo diga. Está escrito. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Y alguien indocto, hermano, pues es alguien ignorante. Y como dije antes, por ignorancia se ha terminado por torcer y malinterpretar las escrituras. Tan es así que no importa, que no importa qué grado tengas en el cristianismo, puedes ser un apóstol, puedes ser un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, pero si eres ignorante en cuanto a la cultura a la cual le fueron dadas las escrituras en un principio, pues lo más seguro es que estés torciendo y malinterpretando las escrituras. Y al ignorar estas cosas se puede hasta pensar, que las personas que al menos tienen un poco de conocimiento de esa cultura y le dan otra interpretación a las escrituras, pero que esta interpretación que le están dando estas personas no se contradice con otras citas bíblicas, sino que están en común acuerdo. Y entonces se piensa que estas personas que están haciendo esto, ellas están siguiendo un evangelio diferente. Tal y como yo mismo he sido acusado, ¿sí? Por tener esta interpretación de las escrituras, he sido acusado de estar siguiendo un evangelio diferente. Amén. Pero en realidad, la verdad es que sí es otro evangelio diferente. Eso me lo confirmó el Señor, ¿sí? Cuando al ser acusado yo fui a los pies del Señor y le dije, Señor, ¿sabes qué? Mira, estoy siendo acusado de estar siguiendo otro evangelio y esto es algo que tú me abriste los ojos para ver, ¿ya? Y el Señor me dijo, es que es verdad, estás siguiendo otro evangelio. Solamente que el evangelio que estás siguiendo o que estás tratando de seguir es el mismo que Jesús, Yeshua y sus primeros discípulos vivieron, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Porque mira, si tú te pones a analizar y a comparar, por ejemplo, el estilo de vida que vivieron Jesús y sus discípulos con la forma de vida que se vive en los que ahora se llaman discípulos de Cristo, que pues, digamos es el cristianismo, ¿no? Pues inmediatamente te puedes dar cuenta que es totalmente diferente. Y solo voy a dar unos ejemplos para ver que esto es así. Por ejemplo, Jesús y sus discípulos, ellos guardaron el séptimo día como el día de reposo establecido por Dios. Ahora, ¿qué día de reposo se guarda en el cristianismo actualmente? Pues ya no es el séptimo día, sino ahora es el primer día de la semana. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, Jesús y sus discípulos, ellos guardaron el mandamiento de Dios de no comer cerdo, de no comer mariscos. Ahora, ¿por qué en el cristianismo ya no se obedece ese mandamiento de Dios? Ahora ya comen cerdo, ya comen carnitas, jamón, etcétera, ya comen mariscos, camarones, ostiones, langostas, etcétera. Incluso hay quienes hasta se burlan diciendo, Señor, ¿cómo que? Señor, pues, ¿por qué ordenaste que no se podía comer el caldo 7 mares, Señor? Padre bendito, ¿acaso no lo habías probado? ¿Qué delicioso está? Nadie está diciendo que no sea delicioso, pero lo que se está diciendo es de que
Dios prohibió comer eso. Eso es todo. O sea, si Dios lo prohibió y si Dios lo estableció como un mandamiento, ¿qué nos toca hacer? Pues, I'm sorry, hay que obedecer. ¿Sí? Hay que obedecer. Dios no dijo, ¿saben que eso sabe horrible? No lo coman. No, no. Amén. ¿Cuándo el pecado ha sido aborrecible? Nunca, hermano. Al contrario, es llamativo. ¿Sí? Si no, nadie pecara, pues. En nombre del Señor. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Porque se cree que Dios cambió, aunque la Escritura dice que Dios no cambia. Se cree que Dios se equivocó, cuando la Escritura dice que Dios es perfecto y que Él no comete errores. Esto sucede porque se han torcido y malinterpretado las Escrituras, no hay otra explicación. Y a lo largo del estudio de este capítulo 2, tú mismo te vas a poder dar cuenta que esto es así. Aunque yo sé que va a ser muy difícil para algunos poder aceptar que se ha vivido por muchos años equivocado, creyendo en algo que no es verdad. A mí ya me ha pasado, hermano, varias veces en mi vida. Ya me ha pasado, hermano. ¿Sí? Desde el principio, hermano, cuando el Señor me abrió los ojos y a través de su palabra me mostró que lo que yo estaba haciendo, creyendo que de esa manera estaba agradando a Dios, pues no era así, sino más bien era todo lo contrario. Y entonces, eso fue difícil, hermano, para mí saber que lo que yo había tomado a lo largo de mi vida como una verdad, pues era una mentira. Pero ahí sí que, hermano, si está escrito, pues no hay para dónde hacernos. Dios es el que tiene la razón. Amén. Y no los hombres. ¿Sí? En el nombre del Señor. Porque Romanos 3:4 dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Pero ahora sí vamos a iniciar ya con nuestro estudio. Y empezamos con esta pregunta. ¿Quién tiene la autoridad de transmitir la Torá? Nuevamente, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. También conocido como el Pentateuco en el cristianismo. Ahora, en estos capítulos, Pablo está contando cómo es que él entendió este mensaje. ¿Cómo fue que a él le fue dada esta revelación? ¿Cómo fue su proceso? Y dice que pasó alrededor de 17 años para él ser capaz de entender este mensaje. Estamos hablando no de una persona común y corriente, hermano. Estamos hablando de alguien que conocía las Escrituras como no muchos. ¿Amén? Pero vamos a iniciar. Gálatas capítulo 2, verso 1 dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verso 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Bueno, leemos que Tito, él era griego, él no era un israelita. Y aquí vemos que Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero Pablo dice que él no obligaba a Tito a circuncidarse, pero eso no quiere decir que Tito no se haya circuncidado. ¿Sí? Y aquí entra un tema muy importante, de hecho es uno de los temas centrales, que es el tema de la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Dónde se instituyó la circuncisión? Location, bio, Chile, class, light, magnitude, 4.3, 18 minutes ago. El primer hombre a quien se le dijo que tenía que circuncidarse y de ahí en adelante toda su descendencia. Pues fue a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué se le dijo eso? En señal de qué tenía que ver la circuncisión. Bueno, de hecho era la señal del pacto. Amén. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Del 1 en adelante dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto.
y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Te das cuenta? La circuncisión era como señal del pacto. ¿Ven? Dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, o sea, por siempre. Entonces, si una persona gentil, una persona extranjera, quería convertirse a la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues tenía que circuncidarse. En el caso de las mujeres eso no era necesario, solo era un mandamiento para los hombres, y a partir de ese momento, pues ya era un miembro de la familia de Israel y estaba obligado a guardar toda la ley dada al pueblo de Israel. Si esa era la manera de hacerse hijo de Dios, digámoslo de alguna manera, el término de hijo de Dios es que vas a estar en una relación de obediencia con Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, ¿verdad? Pero para ser hijo tienes que tomar una decisión. Entonces, si el mandamiento de la ley para convertirse en hijo de Dios era el pacto de la circuncisión, ¿cómo es que Pablo aquí está hablando? Lo que leímos en Gálatas 1, en Gálatas 2. ¿Cómo es que Pablo aquí está hablando, que está diciendo que él no obligó a los gentiles a circuncidarse? En este caso a Tito. Si este era el paso que tenían que dar para pasar a ser parte del pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo es que aquí Pablo empieza a tomar esas decisiones? Pero vamos a ver que hay muchas razones por qué Pablo decidió no circuncidar a Tito. Ahora, recuerden una vez más, en la época del apóstol Pablo, el hecho de que él circuncidara a Tito implicaba convertir a Tito al judaísmo. ¿Ya? Esa era la implicación. Llevar a cabo una circuncisión era: ya no eres gentil, ya no eres griego, te convertías en un judío y miembro del pueblo de Dios. ¿Sí? Esa era la implicación. Amén. De hecho, la circuncisión consiste en cortar el prepucio del miembro varonil. Prepucio en hebreo se dice orla, que significa barrera. La circuncisión en la carne, en el caso del varón, que es la cabeza del hogar, es el encargado de transmitir la fe a su familia. El corte del prepucio, espiritualmente y simbólicamente hablando, representa el echar fuera de uno lo que limita. Y considerando que se encuentra en el miembro varonil, tiene que ver con las pasiones instintivas del varón, o sea, del ser humano. Entonces, si Abraham es llamado a hacer un pacto con Dios y ser guiado por la espiritualidad, ¿qué implicaba el pacto de la circuncisión? Bueno, implicaba que él iba a hacer a un lado sus pasiones, sus instintos humanos, carnales. No quiere decir que iba a hacer a un lado sus instintos, sino que iba a subyugar la parte instintiva a las cosas del espíritu. Que iba a poner en primer lugar la vida espiritual y en segundo lugar la vida en este mundo. O sea, la vida instintiva. Esto es en esencia la circuncisión. Entonces se le dice a Abraham que se circuncide y de ahí en adelante toda su descendencia. Y se debía hacer al 8º día. Después, en la época de la salida de Egipto, Dios instituye a que si alguien quería ser parte del pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, pues tenían que hacer lo que decía la ley.
que tenían que circuncidar a cada varón y de esa manera ya eran parte del pueblo de Israel. De manera que circuncidarse, cuando fue instituido en el tiempo de Moisés, la implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel. Entonces dice que Pablo andaba predicando entre los gentiles, pero que él no obligó a Tito a circuncidarse. Nuevamente repito, no dice en ningún momento que Tito no se hubiera circuncidado. Lo que dice es que no lo obligó a circuncidarse. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer aquí es la siguiente. ¿Es posible obligar a alguien a circuncidarse? ¿Es posible obligar a alguien a que se convierta? ¿Eso lo podemos hacer o tiene que ser una decisión personal de cada quien, de cada persona? Pues es una decisión personal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es toda la controversia y el conflicto de la circuncisión? Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. Pero vamos a seguir leyendo en Gálatas capítulo 2, verso 3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir nuestra esclavitud. Y aquí ya se van a introducir dos conceptos muy importantes dentro del entendimiento de la teología cristiana de lo que es libertad y lo que es esclavitud. Amén. ¿Qué es la libertad y qué es la esclavitud? ¿Qué es para la mente hebrea, para la mente de Pablo, qué es libertad y qué es esclavitud? Amén. ¿Se das cuenta? Aquí, hermano, empezamos a entrar cómo es que piensa esa cultura a la cual le fueron dadas estas escrituras, que es una cultura totalmente diferente, mi hermano, 2000 años de distancia, una mente occidental, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente, amén. Pero en la mente de Pablo, ¿qué es lo que es libertad y esclavitud? ¿De dónde creen que lo extrae el apóstol Pablo? ¿Qué significa estar en libertad y qué significa estar en esclavitud? Y antes de que veamos eso, vamos a ver que para lo que Pablo está escribiendo aquí, el circuncidarse, el aceptar que tenía que circuncidar a Tito era de alguna manera reducirlo a esclavitud, pero no por la manera en que se nos ha enseñado en el cristianismo. Y vamos a explicar eso. Amén. Pero ¿a qué se refiere esto? Bueno, vamos al contexto de la circuncisión a los gentiles. ¿Y cuál es el capítulo que habla de la circuncisión a los gentiles? Es el decreto que se tomó para los gentiles de que si se circuncidaban o si no se circuncidaban. ¿Y dónde se tomó la decisión de no circuncidar a los gentiles? Es decir, de no convertir a todos los gentiles que estaban conociendo. ¿Dónde se tomó la decisión de no circuncidar por el momento? Oiga, bueno, y para eso vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 15, y ahí vamos a entender este tema de la circuncisión. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, y esa frase, al rito de Moisés, es muy, muy importante, ¿sí? Porque rito es clave, es muy importante. Fíjense cuál es el tema de este concilio que se toma ahí en Jerusalén. Este decreto apostólico que se toma respecto a los gentiles. Dice que venían algunos de Judea y muchos gentiles, muchos extranjeros estaban acercándose a la fe hebrea. Estaban creyendo que Jesús era el Mesías. Los apóstoles empezaron a recibir a muchos y empezó a haber una alarma allí en Jerusalén, ¿ya? Porque eran demasiados gentiles que estaban viniendo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que a los judíos de Judea, de Jerusalén, les importaba que un montón de gentiles estaba asistiendo a las sinagogas? Bueno, ¿por qué? Porque ¿en dónde se enseñaba en aquella época las escrituras? Pues en las sinagogas, ¿sí? O sea, la fe relacionada con el Mesías era una fe de las sinagogas. El judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías. No existían las iglesias como ahora las conocemos, ¿ya? Entonces pónganse a pensar en las sinagogas de aquella época, sinagogas cuyos miembros pues estaban muy enojados o no queriéndose relacionar con gente que no era judía. ¿Por qué? Porque la misma Torá prohíbe los matrimonios mixtos. No permite que una persona israelita se case con una no israelita. Esto está prohibido por la Torá. Tienen que mantener la fe. No deben de unirse en yugo desigual.
Entonces imagínate qué pasaba en las sinagogas donde de repente se empezó a decir, ya llegó el Mesías. Y empezaban a predicar y un montón de gentiles empezaba a acercarse junto con sus hijos, ya, junto con toda su familia. Y en esa época pues tenía muchos hijos. ¿Qué piensas que hacían las familias judías de abolengo, digámoslo? Que ven de repente venir a un montón de gente extranjera que venían de las sinagogas y empezaban, por ejemplo, sus hijas, empezaban a coquetearle a sus hijos, a los hijos judíos de nacimiento. ¿Qué creen que sentían? ¿Qué creen que pensaban? Pues yo creo que no estaban muy contentos, que digamos. ¿Por qué? Pues ya tenían ciertos antecedentes, ¿sí? De hecho, en la época del Imperio griego hubo mucha asimilación. También en la época del sacerdote Esdras, hermano, eso lo leemos en el libro de Nehemías, ahí vemos que estos empezaron a casar con gente extranjera y eso trajo muchos males a la nación. Entonces, debido a que ellos ya tenían una historia de unirse con extranjeros, ya estaban muy escépticos, estaban muy herméticos en aceptar unirse con extranjeros. Entonces, pues, llegó el momento en el que no sabían qué hacer con esta cantidad de gentiles que estaba llegando. Pero aquí cabe aclarar algo muy importante, porque mucha gente piensa que los gentiles empezaron a llegar a las sinagogas porque Pablo los estaba trayendo, pero eso no es así. Y se cree esto porque no se conoce lo suficiente sobre la cultura judía, ¿ya? Pero de hecho ya había gentiles asistiendo a las sinagogas judías antes de que apareciera el apóstol Pablo en escena. Como por ejemplo el centurión romano llamado Cornelio, ¿ya? Que nos relatan Hechos 10, en donde también se dice que era un temeroso de Dios. ¿Sí? Ahí dice, era un temeroso de Dios. Pero este término de temeroso de Dios, hermano, no es como lo hemos entendido en el cristianismo. Y voy a dar una breve explicación sobre esto, ¿ya? Sino que es muy diferente, hermano, a lo que la mayoría de las personas piensa. Y es que, por ejemplo, en las bancas o asientos en las sinagogas judías, estas están divididas en 3 secciones. En la sección de enfrente, en las sillas de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento, ¿ya? Los judíos de nacimiento. En la sección de en medio, ahí se sientan los prosélitos y todos aquellos que están en proceso de convertirse al judaísmo. ¿Sí? Los prosélitos ya son los extranjeros que se han convertido al judaísmo, que no son de nacimiento judío. Amén. Entonces, ya en la parte de atrás, oiga, detrás de la sinagoga, en las bancas de atrás, junto a la puerta, ahí se sientan los que están aprendiendo, ¿sí? Ahí asisten los días de reposo, se enseña la palabra, que dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, no se enseña la palabra como en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente, que es a base de temas, ¿ya? Temáticamente. Un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito más para acá. No. En las sinagogas, hermanos, se estudia la palabra del Señor, se estudia de verso por verso, en una forma sistemática, tal como lo hacía Esdras, como ya lo mencioné en el estudio pasado, como lo hacía el sacerdote Esdras allá en Nehemías capítulo 8. ¿Ya? Se leía de principio a fin. Amén. Pues así se sigue leyendo en las sinagogas. Amén. Entonces, a este grupo, hermano, a este grupo que se sentaba en la parte de atrás, a este grupo se les llamaba o se les llama los temerosos de Dios. Y ahí es donde se sentaba Cornelio. Oiga, y ya cuando Pablo llega predicando que el Mesías ya había venido, es cuando se corre la noticia y empiezan a llegar multitudes de gentiles, al Pablo decirles, vengan, ustedes son parte del pueblo de Israel y el Mesías ya los salvó, porque ya aprendimos quiénes eran estos gentiles para Pablo. ¿Ya? Para Pablo estos gentiles no eran simples gentiles, para Pablo eran gentiles camuflajeados, ya tenían una apariencia de griegos, eran israelitas asimilados. Entonces Pablo les empieza a decir a estos, ustedes ya no son extranjeros, ustedes son coherederos de los santos, herederos de las promesas y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel. Vénganse, siéntense, pasen. Y empieza a invitar. ¿Y qué creen que hacían las autoridades que veían que Pablo estaba invitando a todos esos gentiles? ¿Qué crees que pensaban las autoridades de aquella época? Decían, pues ¿qué le pasa a Pablo?
¿Por qué está trayendo gentiles? Le acusaban incluso de estar metiendo gentiles al templo. Y la razón por la que Pablo hacía eso era porque él pensaba, hermano, que la restauración del reino de Israel, dicha por los profetas, estaba a punto de suceder. Recuerden que cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, él empezó a decir a sus discípulos, bueno, nos vemos, ya me tengo que ir, bye bye. Y sus discípulos le preguntaron, Señor, pues, ¿cómo que ya te vas? Pues, ¿qué no vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? El que dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Amén. Pero Pablo, ya ha pasado unos años, hermano, este libro de hecho fue escrito en el año 50 al 55 después de Cristo. Él pensaba que ya el reino estaba a punto de ser restaurado, el reino a Israel. ¿Qué es eso? Bueno, recuerden que el reino se dividió en dos. Reino del norte, reino del sur, reino del norte con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel o la casa de Efraín, conocidos también como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el reino del sur, reino de Judá con 2 tribus, Benjamín y Judá, conocidos como la casa de Judá. Pero la profecía, oiga, la profecía de restauración dice que va a llegar el día en que Dios va a volver a unir esas dos partes divididas y las va a hacer un reino, Ezequiel 37. Amén. Entonces, el apóstol Pablo pensaba que esta restauración estaba a punto de suceder. Entonces, a él lo acusaban de estar metiendo gentiles al templo, porque de hecho hay una sección en el templo de Jerusalén donde está prohibido que entraran los gentiles. Y por ahí algunos lo vieron con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo. Pero ese era todo un problema. Entonces, el problema en esa época, ¿qué vamos a hacer? Ellos decían, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles? Y la solución está aquí. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No pueden tener salvación. Ahora aquí vamos a ver esta palabra rito, ¿ok? Rito, que es una palabra clave en el diccionario Strong's. Rito aparece como la palabra griega G1485, es la palabra ethos, que significa hábito, costumbre, manera, tradición. Amén. Entonces, lo que les están diciendo es, si no se circuncidan, oiga, estos de Judea lo que se están diciendo es, si no se circuncidan conforme al hábito, conforme a la costumbre, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Como pueden ver, el tema no es la circuncisión. El tema es la tradición de Moisés. Oigan nada más, la tradición de Moisés. Ahora, ¿cuál tradición? ¿Cuál costumbre? ¿Acaso en la Torá dice cómo se debía de hacer la circuncisión? Hermano, no.